Damos inicio entonces a la cuenta pública participativa de Direcon. El programa contempla la presentación de la cuenta pública por parte de don Andrés Rebolledo Smithmans. Posteriormente se ofrecerá la palabra para que todos aquellos que deseen hacer alguna pregunta respecto de la cuenta lo puedan hacer. Dejamos con ustedes a don Andrés Rebolledo. Muchas gracias, Felipe. No sabía esos dotes de locutor. Felipe es un gran abogado de la Direcon, así que también aquí tenemos siempre varios sombreros. Bueno, muy buenas tardes, buenos días a todos, a todas. La verdad es que nos tocó en una coyuntura muy particular esta cuenta pública. Antes de bajar, estábamos allí mirando la televisión, lo que sucedió hace algunos minutos, entiendo yo, no más de una hora, que es el sensible fallecimiento del ex presidente Patricio Aylwin. Y la verdad es que yo simplemente quisiera comenzar esta actividad haciendo un pequeño homenaje, un pequeño saludo a lo que fue don Patricio en la historia de nuestro país, lo que significó en la política de Chile. Son esos políticos que a uno le gustaría tener hoy día, con su visión integral y su rol tan particular que jugó en un momento tan particular, importante, sensible en la historia de nuestro país. La verdad es que todos sentimos un poco, a pesar de que era un señor que ya tenía muchos años, que estaba ya, la verdad, bastante deteriorado de salud. La verdad es que todos sentimos un poco de pena quienes hemos sido parte de la historia de este país. La generación mía, que estábamos ahí, entre saliendo de la universidad y entrando al mundo del trabajo, y que teníamos un determinado sello político, terminamos queriendo mucho a don Patricio Aylwin y valorando mucho lo que hizo él en ese momento tan importante de la transición, con mucho talento y con mucha sensibilidad, la verdad. Lograr darnos una salida y una conducción a lo que ha sido probablemente los 30 años de la historia económica y política más exitoso de Chile a lo largo de los últimos siglos. Yo simplemente quería con estas palabras hacer este pequeño homenaje desde lo institucional, pero sobre todo desde lo personal, donde la verdad yo siento una profunda emoción y agradecimiento por lo que fue don Patricio en nuestro país. Hay más asientos ahora acá adelante, por si acaso. Si es que alguno de los que estaba allá atrás quiere sentarse y no está porque se tiene que ir. Por acá también hay algunos asientos y los invito a tomar asiento por acá. Bueno, entrando en materia, yo en primer lugar quisiera de verdad y sinceramente agradecer vuestra presencia y que nos acompañen esta mañana en esta actividad, que es una actividad formal, que da cuenta de los compromisos que tenemos en el Estado, en el Gobierno, pero que de alguna manera se ha ido convirtiendo también en una gran oportunidad para poder ir dando cuenta de lo que uno va desarrollando en términos de políticas públicas, en el caso nuestro, lo que hacemos en materia económica internacional, y de alguna manera también esbozar y compartir con ustedes el camino que viene, para dónde vamos a partir de lo que hemos hecho. Les agradezco mucho a todos los que están aquí, colegas del Ministerio, directores de otras áreas del Ministerio, directores de servicios. Ángel, muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto, representantes de los distintos gremios empresariales, empresas, son todos, de alguna manera, han sido y serán protagonistas de esta historia en materia de política comercial y de inserción de Chile en el mundo. Todo esto lo hemos hecho a lo largo de los años colectivamente. Hemos construido y hemos participado, como digo, colectivamente de la construcción de la inserción de Chile en los mercados internacionales. Tanto es así que incluso hemos tenido migraciones de profesionales desde la área de la Direcon al mundo privado. Miro aquí a Manuel José, que hoy día conduce el área internacional tan eficientemente en la SOFOFA. Y por cierto, todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. También me acompaña la plana directiva de la Direcon. Allí están todos los directores y las directoras que ustedes conocen
probablemente muy bien, porque también han sido protagonistas del desarrollo, la implementación de esta política comercial de Chile los últimos años. Bueno, una panorámica para entrar en materia. ¿A dónde hay que apuntar? ¿A dónde hay que apuntar, compañero? Ahí está. Para entrar en materia, una primera panorámica en términos del comercio exterior. Me pareció importante, antes de entrar a las acciones, a las actividades concretas, simplemente compartir con ustedes una pequeña dosis de optimismo, tratar de empezar esta conversación y este diálogo con el vaso medio lleno, y que tiene que ver con algunas cifras que usualmente no se resaltan y que son parte probablemente y resultado de la gestión nuestra, de la gestión de ustedes, y cómo eso en consecuencia viene impactando el comercio exterior, nuestras exportaciones. Entonces, bien saben que en 2014 las exportaciones de Chile estuvieron prácticamente con un crecimiento un poquito más de 0 y algo %. El año 2015 las exportaciones de Chile cayeron un 14%. Por cierto, mucho de eso explicado por el precio de los commodities, del cobre, en fin, el ciclo que ustedes conocen perfectamente. Pero hay algunas noticias que no se resaltan y que son importantes tenerlas en consideración y que están ahí. Prometo resaltar 1 o 2 números por lámina para no ir agotarlos con números. Pero aquí yo quisiera resaltar un par de elementos que me parece importante, que dan cuenta además de lo que queremos transmitirles y dónde estamos y cuál es nuestra prioridad, lo que hemos hecho y para dónde queremos ir. Y que tiene que ver con la importancia del sector alimentario, con la importancia y la emergencia ya definitiva de las exportaciones del sector alimento en el mundo, y ahí hay un dato: ya prácticamente la mitad de lo que vendemos en el mundo son la mitad de lo que no es cobre, son alimentos. Y eso viene creciendo, y en ese rubro, muchos de quienes nos acompañan hoy día son protagonistas, y hemos tenido un despliegue importante en los últimos años en los distintos mercados alrededor del mundo. De hecho, fíjense ustedes en el borde inferior derecho, hay varios ejemplos de rubros exportadores que el año 2015 se pierden en esta mirada de los grandes valores en términos de la exportación, pero varios rubros que tienen su pic en su historia en materia de exportaciones. Y por lo tanto quisimos partir con esta mirada y con esta primera aproximación con algunas noticias positivas en ese sentido, luego de lo cual quisiera resaltar este otro dato que nos parece relevante: casi 700 pequeñas y medianas empresas que el año pasado exportaron por primera vez. Es nuestro foco, es nuestra prioridad, es el quehacer y el despliegue que ProChile, liderado por Roberto, ha hecho de manera intensiva los últimos años y, por cierto, el año 2015. No quiere decir que todas estas empresas estén exportando por el quehacer y los instrumentos nuestros, pero ustedes ven ahí que por lo menos 160 empresas sí tienen que ver con lo que ProChile hemos venido haciendo. Este es el índice de lo que quisiera compartir con ustedes. Aquí simplemente entregarles una panorámica de lo que es el quehacer de la Direcon y sus distintos instrumentos, y llevándolo a lo formal, incluso sus distintas direcciones, expresado en la panorámica y en la información que quisiéramos compartir con ustedes. Las negociaciones y el área bilateral. Aquí la pega, lo fundamental está prácticamente hecha en términos de las negociaciones, pero es importante siempre resaltar que hay una otra vida intensa y también muchas veces de negociaciones una vez que suscribe uno los acuerdos. Y muchas veces son negociaciones más complejas que las previas y las originales, porque están en otras áreas regulatorias, con un entramado, muchas veces también muy difícil de resolver. Por lo tanto, la primera idea es que efectivamente los acuerdos comerciales, los acuerdos bilaterales, son acuerdos que se firman y que tienen una vida muy intensa y muy activa. Luego,
de que aquello sucede y por lo tanto entran en vigencia. El año pasado hicimos muchas cosas en materia, sobre todo, de profundizar esta red de acuerdos comerciales. Esta red de acuerdos comerciales es una red relativamente consolidada. Hay acuerdos que tienen más de 20 años. Por lo tanto, algunos de ellos no los hemos perfeccionado. Por lo tanto, siguen teniendo normas de hace 20 años. Y por lo tanto, el desafío de manera bilateral es justamente ir perfeccionándolos, profundizándolos, poniéndolos al día. Y eso, desde ya, como un adelanto, es probablemente uno de los principales fundamentos de por qué nosotros concurrimos finalmente a la negociación del TPP, de la cual hablaremos probablemente en algunas láminas más adelante. Luego participamos de los foros multilaterales. Nuestra directora Paulina es quien lidera esa área, Pablo, perdón, es quien lidera la dirección bilateral, por lo tanto está en el quehacer más en día a día respecto a lo anterior, Paulina en los temas multilaterales y después algunas cifras en materia de fomento de las exportaciones pro Chile. Aquí, rápidamente, algunas de las cosas que hemos hecho en materia de profundización y mejora de los acuerdos bilaterales, áreas que no quedaron cubiertas inicialmente en los acuerdos, las hemos ido incorporando a lo largo de este año. Hemos hecho con Canadá, incorporar el acuerdo y el capítulo tan importante como son los elementos fito y zoosanitarios. Una cosa es tener arancel cero. Aquí está Juan Miguel, está Ronald, que son protagonistas de lo que fue su negociación en su momento, rebaja aranceles, pero después, si no abordamos los temas sanitarios, que es la vida real, es el día a día del comercio, probablemente muchas veces ni siquiera podemos ingresar a estos mercados. Con Canadá hicimos un adelanto importante. Con Centroamérica hay áreas que quedaron fuera, particularmente el capítulo de inversiones. Con Europa, nuevamente un acuerdo que tiene muchos años, hemos querido modernizarlo en sus distintas áreas. El acuerdo con Europa, como ustedes bien saben, tiene distintos pilares. En lo que se refiere a los temas comerciales, entre otras cosas, el acuerdo con Europa tuvo productos que quedaron fuera en ese minuto. Nosotros quisiéramos incorporarlo. Es un proceso que esperamos este año seguir desarrollando. Está complejo porque las agendas comerciales en el mundo hoy día están muy activas. Particularmente los europeos están, parece, en una etapa que pudiera ser definitiva, probablemente, con su negociación con Mercosur, lo que por lo tanto también significa una prioridad importante, pero estamos y vamos a seguir insistiendo para profundizar ese acuerdo. Y la otra porción de Europa que usualmente no la relevan mucho, que es los países del EFTA, que también tenemos un compromiso de profundizar, que se generó el año pasado. En el Asia, como ustedes bien saben, somos un país muy activo. Tenemos una historia larga y profusa en materia de distintos vínculos con Asia. Aquí simplemente quisiera quizás resaltar dos cosas. El acuerdo con India, que finalmente el año pasado logramos concluir esta negociación, y lo resalto porque es un socio que desde el punto de vista de estos temas, difícil desde el punto de vista de abrir, lo logramos, pasamos a una realidad distinta con más de casi 3.000 productos. Esperamos que este año se concrete y se ponga en vigencia. Quizás el otro hito en este área de Asia es el compromiso final de iniciar negociaciones con Filipinas, que se concreta en noviembre pasado a propósito de la visita de la presidenta APEC, y finalmente la puesta en vigencia del acuerdo comercial con Tailandia. En ASEAN, que son 10 países, nosotros tenemos acuerdo con 5, más Filipinas con 6. Probablemente nuevamente tenemos la red ahí más amplia de América Latina en ese conjunto de países. También no solo participamos y profundizamos acuerdos existentes, estamos tratando de explorar nuevas fronteras en materias comerciales de manera más pragmática, no necesariamente en todos los casos concibiendo esta relación por la vía de un acuerdo comercial tradicional estándar, sino que con aproximaciones sucesivas en algunos casos y progresivas. Y es el ejemplo de África. En África fundamentalmente estamos haciendo un esfuerzo comercial, es donde ProChile está jugando un rol importante. Abrimos 2 oficinas en África
en el sur, en Sudáfrica, y en el norte, en Marruecos. En el caso de Marruecos, además, también es importante resaltarlo para conectar con otro de los importantes hitos del año, de los anteriores años, lo que viene. En el caso de Marruecos, una oficina comercial compartida con los otros países de la Alianza del Pacífico. Eso es bien interesante. Chile tiene 2 oficinas donde hay un edificio, una oficina, que están van a llegar a estar los 4 agregados comerciales de los 4 países de la Alianza del Pacífico. Eso es bien interesante porque claramente es un ahorro de recursos y economía de escala indudable, no solo desde la perspectiva de pagar la cuenta de la luz, sino que incluso de la acción de promoción. Están los 4 países ahí, le da una dinámica y una perspectiva distinta. En Marruecos estamos juntos, los 4 países. En Sudáfrica, en África, particularmente África del Sur, estuvimos un par de misiones comerciales, en conjunto Pro Chile, lideradas también por Pablo, y también tuvimos una importante gira exploratoria en los países del Magreb, que ha habido algunos resultados. Pronto tenemos algunos, entiendo, el ministro de Comercio de Egipto, ¿no? Que entiendo que iba a venir. Bien. Bueno, y el otro área también prospectivo, pero con alguna visión más concreta desde el punto de vista nuestro, es Euroasia, Rusia, la Unión Euroasiática, básicamente anclado en el mercado ruso, y lo que significa, y probablemente significará el mercado ruso para nuestros alimentos nuevamente. Es un mercado muy interesante para ese rubro, para ese sector. Los 700 millones de dólares que Chile vende a Rusia son todos alimentos, no hay minerales, no hay commodities tradicionales, por lo tanto, en ese sentido es un mercado emblemático de esa perspectiva. Estamos tratando de seducir, si me permite la expresión, seducir a la Unión Euroasiática para negociar un acuerdo comercial con ellos. Ellos están negociando acuerdos comerciales con otros países de otra dimensión. Nuestro objetivo, quisiéramos, ojalá este próximo año, si no empezar una negociación, tomar una decisión de manera tal de ser pionero en ese sentido en América Latina en términos de formalizar una relación, particularmente, como digo, con Rusia. Una tercera área importante en el ámbito de las relaciones bilaterales es lo que hemos hecho con el otro área de América del Sur, un socio tan importante para nosotros como Mercosur, del cual somos socios hace 20 años. Aquí nuevamente otro aviso: este año Chile, su acuerdo comercial con Mercosur cumple 20 años, vamos a conmemorarlo. Ese acuerdo fue muy relevante para nuestra política comercial, marcó un hito, fue compleja esa negociación, el Congreso estuvo activo, como lo estará probablemente pronto también por otros acuerdos, y fue muy significativo incluso para el posterior desarrollo de la promoción de los productos agrícolas, por lo que significó, entre otras cosas, recursos asociados a la promoción de exportación en el ámbito agrícola. Nosotros creemos que este acuerdo ha sido un acuerdo importante y exitoso para nuestro país, y creemos que las cosas que se dijeron allí hace 20 años no se concretaron respecto a las críticas que hubo, y queremos, por lo tanto, este año conmemorar esos 20 años del Mercosur. Los vamos a invitar a varias actividades, probablemente el segundo semestre, para estos efectos. En este esfuerzo nuestro de hacer de puente, de ser parte de la Alianza del Pacífico, ser un país asociado al Mercosur y, por lo tanto, producir un diálogo o provocar un diálogo, intencionar un diálogo en la región, que le hemos llamado la posibilidad de dialogar y converger en países que son distintos y, por lo tanto, en la diversidad. Hemos hecho acciones concretas no solo con Mercosur, sino que particularmente con los países miembros de Mercosur. Y lo que está aquí listado son todas novedades bien interesantes, porque hace tiempo que no teníamos una agenda que se estaba moviendo en estos términos con estos países. Con Brasil negociamos un capítulo de inversiones inédito, desde nosotros, pero también desde Brasil. Perdón. Brasil no ha negociado acuerdos de inversiones, salvo con Colombia y ahora con Chile, de protección de inversiones.
Y estamos negociando un acuerdo de compras públicas, que tampoco Brasil no ha negociado con nadie. Más allá de la coyuntura política hoy día de Brasil, ellos están en una aproximación distinta en ese sentido respecto a emprender proyectos que puedan significar en ese sentido una apertura en estas materias. Con Paraguay hemos tenido muchas conversaciones bilaterales. El proyecto probablemente más significativo es lo que eventualmente pueda acontecer en el norte de Chile, activando un instrumento que tiene disponible el Paraguay hace 48 años, que es un depósito franco en Antofagasta. Aquí con los colegas de la dirección de Cristian hemos trabajado firmemente. Nosotros queremos darle un contenido a la posibilidad que Paraguay tenga una presencia en ese sentido y utilice ese instrumento productivo comercial que tiene en el norte de Chile. Con Argentina firmamos un acuerdo de doble tributación buscado por muchos años con muchos empresarios. Hoy día Argentina también está en un momento distinto desde el punto de vista de su política comercial, entre otras cosas, muy interesado en, de alguna manera, acercarse a lo que está pasando en el Pacífico, particularmente en la Alianza del Pacífico. Y con Uruguay, no está ahí, pero con Uruguay, no fue el año pasado, pero se sentaron las bases. Con Uruguay estamos sentados negociando un tratado de libre comercio. Hemos tenido 2 rondas de negociaciones y eso también es una señal importante de lo que, entre otras cosas, está sucediendo no solo en la relación bilateral, sino que lo que está sucediendo en el Mercosur. Es importante resaltarlo. Hicimos un esfuerzo importante el año pasado en aproximarnos a el área centroamericana, el Caribe, y aquí, bueno, con República Dominicana probablemente este año finalmente lanzaremos negociaciones. Es el único país de América Latina con el que no tenemos acuerdo. Hay un interés de la SOFOFA por mucho tiempo. Hugo, en su gerencia de comercio exterior por mucho tiempo nos alertó de las oportunidades comerciales y estamos a puerta, Hugo, ahora, de poder eventualmente iniciar un proceso de negociación. Aquí yo quisiera quizás resaltar lo que hemos hecho con Cuba y que es bien interesante porque lo iniciamos antes de los últimos acontecimientos políticos económicos entre lo que se refiere a la nueva política americana a Cuba. Nosotros antes de aquello hicimos un ejercicio y un esfuerzo importante y hemos hecho ya un par de misiones comerciales interesantes, por cuanto hay no solo opciones desde el punto de vista de intensificar los lazos comerciales, sino que sobre todo, y eso es muy interesante desde el punto de vista nuestro, porque es un área de gestión desde el punto de vista de la política comercial y la inserción de Chile novedosa, probablemente pronto a concretarse proyectos de inversión de capitales chilenos en Cuba, con escalas probablemente que nosotros no son las que vemos en los periódicos, pero que sí va a tener un impacto porque va a significar presencia de empresas chilenas en Cuba, empresas que iniciaron su contacto en estas misiones comerciales. No está Mario Benavente aquí, que es, por allá está, que es quien está liderando también este proyecto de acompañar, de alguna manera promover en algunos mercados la posibilidad que los inversionistas chilenos también salgan. Ustedes bien saben que ese es un proyecto, ese es un fenómeno que ya nos acompaña hace muchos años, me refiero a la inversión chilena afuera, y hoy día, según las cifras de Mario, cuales todos creemos, hoy día hay aproximadamente 100.000 millones de dólares invertidos en América Latina, América del Sur fundamentalmente, donde Brasil, Colombia, Argentina son los principales, y Perú siguen siendo los principales países receptores. Por cierto, que este proyecto, todos ustedes probablemente lo conocen, están familiarizados y han trabajado, no sé, significó un quehacer importante el año pasado. Ahí hay algunos tips. Yo simplemente aquí quisiera resaltar un par de elementos. La Alianza del Pacífico es un proyecto muy novedoso. No es un tratado de libre comercio habitual, no es una nueva aduanera, no es un mercado común, es un proyecto nuevo. Es un proyecto en construcción, en desarrollo.
algún momento en el futuro alguien teorizará y dirá lo que es conceptualmente, pero es un proyecto integral en materia de cooperación, integración y cooperación, por cierto, económica en general, y que no solo está contemplado la área estándar en un tratado, sino que todo el resto que hace más bien y da cuenta de la vida real del comercio. Temas concretos, homologación, convergencia regulatoria, movimiento de personas, movimiento de estudiantes, en fin, una serie de áreas, cada vez más los temas financieros, una serie de áreas, como digo, no habituales de los acuerdos. Nosotros estamos muy comprometidos y muy contentos con lo que allí ha pasado. De manera espontánea, en torno a la Alianza del Pacífico, se convocan los ministros de Salud, los ministros de Telecomunicaciones. Los ministros de Salud están hoy día en un proyecto muy interesante, que es salir a comprar medicamentos conjuntos a terceros mercados, a las grandes empresas farmacéuticas transnacionales, y por lo tanto ganar poder de negociación en ese sentido. Los subsecretarios de Telecomunicaciones están explorando la posibilidad de eliminar el roaming, por ejemplo. Cosas súper prácticas. Todo esto, la Alianza del Pacífico lo acoge, y por lo tanto es un proyecto pragmático en ese sentido. Y aquí simplemente quisiera aprovechar de pasar un aviso comercial importante que para nosotros es prioritario y que tiene que ver con probablemente información que ustedes ya todos manejan, que tiene que ver con que a partir del 1 de julio Chile toma la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico por un año. Ese periodo, por cierto que le vamos a tratar de dar un sello, tratar de dinamizar en torno a los temas que están aquí sucediendo, pero también algunos ejes prioritarios para nosotros. Pero esta presidencia comienza con un hito, como es habitual, que es la cumbre presidencial, el 1 de julio, y la cumbre empresarial, que es el día previo, el 30 de junio, la presidencial en Puerto Vara, la empresarial en Frutillar. Yo quiero desde ya invitarlos a todos que quieran y puedan participar, que nos acompañen en esos eventos. El día anterior al 30, es decir, el 29, tenemos además la cumbre con los observadores, que son paradojalmente en este proyecto, digo esto porque somos 4 miembros plenos, son 42 observadores, y probablemente van a haber más porque pronto se aprobarán otros. Y vamos a tener también un día completo de trabajo con los observadores. Aquí está Elena, así que no, sí, era Elena. Está Elena Valpuesta, que es la jefa del área de negociaciones, y Valentina deberá estar también, que es la jefa de ProChile en materia de Alianza del Pacífico. Como ustedes desde ya desprenden, hemos creado estas unidades porque para nosotros este proyecto es muy prioritario, y como digo, esta presidencia queremos darle un impulso importante. Nuevamente los invitamos a participar a esa cumbre el 30. Pronto tendrán el programa, será top no solo desde el punto de vista de los speakers que van a hacer, sino que también la posibilidad de tener allí una interacción con sus propios colegas. Les cuento desde ya que vamos a tener además la presencia de empresarios de los países del Mercosur y probablemente empresarios también de Costa Rica, que es el otro país que está ahí hace rato con ganas de participar de este proyecto. El año pasado terminamos el TPP, después de muchos años de negociación. Sobre este tema hemos conversado muchísimo. No quisiera quizás entrar demasiado en detalle, simplemente transmitirles que nosotros estamos convencidos que este fue un acuerdo y será un acuerdo muy beneficioso para nuestro país, un acuerdo que fue difícil de llegar finalmente a un punto de convergencia porque los países que allí se convocan fueron y son muy distintos, pero que logramos finalmente con una gran voluntad política de los países que allí estábamos negociando un acuerdo balanceado que diera cuenta de la realidad de países desarrollados y en desarrollo, asiáticos y americanos, con regulaciones y instituciones económicas tan distintas, y es por eso que Chile finalmente concurrió a la negociación, al cierre de la negociación de este acuerdo. Estamos, por lo tanto, en ese sentido, muy convencidos de que este es un acuerdo que le sirve a nuestro país, particularmente en la coyuntura económica que hoy día enfrentamos, no solo en Chile, sino que en el mundo, donde el comercio internacional cada vez menos es
motor del crecimiento económico, como lo fue por muchos años, las últimas décadas. El TPP es una buena noticia en ese sentido, y lo que viene en este proceso básicamente es la discusión de este acuerdo en el Congreso de nuestro país, que nosotros creemos, y lo más probable es que acontezca durante el segundo semestre de este año. Hemos trabajado mucho y hemos hecho un esfuerzo importante para dar a conocer el contenido del TPP. Son 30 capítulos con materias nuevas, muchas de ellas efectivamente de frontera, por lo tanto, que hay que procesar, que hay que conocerlas en detalle. Hemos estado allí donde nos han invitado. Por ahí está Felipe López Andía, que fue el jefe negociador del TPP, que también ha estado desde grandes instituciones de organismos internacionales hasta comunales y juntas de vecinos, con el cariño y respeto también a estas instituciones en todos lados, hablando del TPP, y lo seguiremos haciendo, y por cierto, también con los parlamentarios, porque como digo, nos asiste la convicción de que este es un buen acuerdo para nuestro país. Esto es un elemento que coayudó al proceso de TPP, pero nosotros lo entendemos como una institucionalidad permanente, y por eso lo quisimos colocar aquí, que quisimos reponer el cuarto adjunto en el diálogo con la sociedad civil a propósito del TPP, pero es una institucionalidad que va a permanecer y que, por cierto, tendrá probablemente mucha actividad pronto, entre otras cosas, en negociaciones multilaterales, como algunas de las cuales vamos a conversar ahora en materia, por ejemplo, de comercio de servicios. Tenemos también una unidad específica hoy día conduciendo esta materia. Carolina Ibáñez debería estar también por ahí, que está a cargo de este tema, y como digo, tendremos actividad importante sobre con la participación de la sociedad civil. Aquí simplemente contarles un poquito la experiencia. Hoy día ahí tenemos casi 200 distintas organizaciones que se han inscrito y que han de alguna manera participado de esta institucionalidad. Hoy día la minoría de estas instituciones son gremios privados. La mayoría son de distintos ámbitos de la sociedad. Y eso marca una diferencia de lo que ha sido la evolución de estos temas en el país. Y nosotros entendemos, nos hacemos cargo y estamos trabajando y dialogando en ese sentido. Respecto a los temas multilaterales, un repaso relativamente rápido. Aquí 3 o 4 instituciones para nosotros son fundamentales. La OMC, la Organización Mundial del Comercio. Aquí el hito de la OMC suele ser reuniones ministeriales que no se hacían hace muchos años. Finalmente el año pasado se hizo en Nairobi una reunión ministerial en Kenia. Tampoco se resaltó mucho, pero el resultado concreto de esta cumbre ministerial fue que se acordó finalmente, después de muchos años, y se va a operativizar el compromiso de que los países en el mundo se prohibió, y los países, por lo tanto, no utilizarán los subsidios a la exportación de bienes agrícolas, lo que era un objetivo buscado por Chile por muchos años. En muchos de los acuerdos nosotros usualmente tratábamos de colocar esta cláusula, y muchas veces la respuesta del socio era: eso lo vemos en la OMC. Son temas muy grandes como para colocarlo en el tema bilateral. Bueno, lo vimos en la OMC y finalmente logramos este compromiso en la OMC. Para un país exportador de bienes agrícolas eso es muy importante, porque nosotros no subsidiamos la exportación de bienes agrícolas, son otros. Y esos otros son los que probablemente nos podrían desplazar de terceros mercados. Por lo tanto, sistémicamente es importante, pero en términos prácticos es importante también para las exportaciones de nuestro país. Eso sucedió en Nairobi. Como digo, no es de la envergadura de lo que han sido las últimas rondas de negociación en materia multilateral, pero sí nos parece una buena noticia. Aquí también un aviso a quienes se entretengan y quieran profundizar sobre estos temas. Cada 6 años nuestro país tiene que presentarse y hacer un examen de lo que es su política comercial en la OMC. Se hizo eso el año pasado, fuimos a Ginebra, nos sacamos buena nota, supongo, ¿o no, Paulina? ¿Sí? Pero lo que quiero contarles es que ahí hay un documento,
hay un documento bien interesante que es la política comercial de Chile en los últimos años. Y uno, si quiere ver la historia, toma ese documento cada 6 años y puede hacer la tesis de grado si hay alguien que quiera hacer, trabajar estos temas. Ahí les quiero contar que fue una reunión interesante, pero que está esa información que nos parece interesante. El otro foro importante multilateral económico para nosotros, por cierto, es APEC. Somos miembros de APEC hace muchos años, más de 21 años. Entiendo, el año pasado APEC es una institucionalidad que es de cooperación económica no vinculante, que está transitando algo probablemente que pudiera ser más vinculante, pero es importante tener en cuenta que es una institucionalidad que durante un año entero tiene una serie de acciones muy importantes en torno a un eje temático. Este año, el año APEC, está aconteciendo en Perú. Y les cuento que el año 19 el APEC volverá a Chile. Y eso es una pega enorme. El anterior APEC fue con el presidente Lagos, el 2014. 2004. Wow, mucho tiempo atrás. 2004, perdón, sí, mucho tiempo atrás. Y el 2019 nos toca nuevamente a nosotros. Este es un foro que para nosotros ha sido fundamental en la historia de la política comercial y de nuestra inserción en el Asia. No se resalta demasiado, pero los primeros vínculos que Chile siempre desarrolló, que finalmente terminaron concretándose en acuerdos de libre comercio, siempre pasaron aquí, en APEC, en las múltiples reuniones que tuvieron los líderes y que tuvieron distintas autoridades en APEC. Y aquí una noticia que puede llegar también a configurar este nuevo mapa en materia de arquitectura comercial en el mundo, que es el hecho de que en APEC ya estamos transitando por la posibilidad de avanzar hacia un gran acuerdo de libre comercio de las 21 economías de APEC. Se pudiera lanzar el estudio de factibilidad ya concretado en la cumbre de Lima en noviembre. Y eso tampoco se resalta demasiado, pero eso pues nuevamente. Ahora, son tiempos distintos, pero hoy día que el mundo se configura en torno a megabloques económicos y menos el multilateralismo, esto pasa a ser y podría pasar a ser una pieza también muy central en este nuevo mapa en materia de comercio internacional. Hay que tener ojo con eso en ese sentido. Ah, mira, ahí estamos, Paulino. No voy a decir. Bueno. OECD, yo aquí simplemente resaltar una idea. La pega que hicimos el año pasado en OECD fue intensamente para lograr lo que vamos a hacer este año, que es la presidencia de la ministerial, la OECD, que participará la presidenta Bachelet a principios de junio, donde vamos a tener también una exposición muy relevante como país. La OCDE ha sido un foro que ha sido un referente muy significativo para las políticas públicas de Chile, ha estado muy presente en el debate en nuestro país a propósito de el debate económico en general en nuestro país, y nosotros le hemos sacado un buen provecho estudiándonos mucho y mirándonos en aquellas mejores prácticas que para nosotros son más significativas en distintas áreas. En materia multilateral, rápidamente, 2 áreas que se habla menos. Chile es parte de una gran negociación plurilateral en materia de comercio de servicios, 23 economías, que es el famoso TISA, que está también bastante avanzado, sobre lo cual abriremos también un proceso de consulta en torno a este cuarto adjunto que les mencionaba anteriormente, y somos muy activos también en materia de convenios internacionales de propiedad intelectual, que por cierto hay distintas instituciones en Chile que participan de acuerdo al sector, pero nosotros, tanto conductores de la política internacional económica, hemos sido también bastante activos, y el año pasado ratificamos 2 acuerdos importantes para sectores económicos importantes de nuestro país, el Tratado de Beijing y el Tratado de Marrakech. Pro Chile, para ir concluyendo, Pro Chile, yo había hecho una promesa, no la logré nuevamente, quiero hablar menos. Y miro a la Milenka que
que habíamos hablado de eso. Mira, respecto a ProChile, yo aquí básicamente lo que hay son muchos números. Ustedes podrán acceder a esta información tanto en este esquema como en un documento más conceptual. Básicamente lo que yo quisiera compartir con ustedes aquí, está Roberto, si quieren también entrar más en detalle, que el eje nuestro efectivamente han sido y seguirán siendo las pequeñas y medianas empresas y áreas nuevas de las cuales sí quisiera detenerme, que son, entre otras cosas, instrumentos de promoción comercial nuevos que nosotros creemos que tienen una buena perspectiva también desde el punto de vista de su ejecución e implementación en el tiempo. El año pasado, ProChile atendió a 6.264 clientes. Cuando digo atendió, en todos sus instrumentos, de todo tipo, desde capacitación hasta que nos acompañaran a una feria específica o recibieron un importador. Pero tuvimos más de 6.000 clientes a lo largo de todo Chile. De manera importante, crecimos en la atención de las pymes, como digo que es el foco, y ahí hay un número y números sobre esa materia. Incorporamos un área en términos presupuestarios que para nosotros es importante y novedosa, que es básicamente productos distintos a los bienes alimentarios y agroindustriales, productos manufacturados, productos industriales, servicios. Por ahí está Roberto Fantuzzi, que siempre nos dice que estaba bien y contento con estos números, pero que quiere más. Nosotros también queremos más, Roberto, y que vamos a seguir haciendo el esfuerzo para que esto que está aquí, que es lo no alimentario, por llamarlo de alguna manera, es lo que es el quehacer de ProChile, crezca en términos de nuestro presupuesto. Lo que yo quisiera ratificar acá, que para nosotros este es un área importante, prioritaria, y vamos a tratar y seguir haciendo un esfuerzo para que crezca, y eso va a crecer no solo desde el punto de vista de la eficiencia del despliegue y la implementación de los instrumentos, sino que también presupuestariamente, ojalá que así sea. El año pasado 376 empresas se beneficiaron de este instrumento en términos sectoriales, manufactura, industria y servicios. Muy importante. Aquí una panorámica de los distintos instrumentos. ProChile capacita. ProChile, por lo tanto, está en ese sentido en terreno. 2.200 empresas y personas participaron en los distintos cursos de capacitación y actividades de capacitación el año pasado. Son la base para finalmente terminar exportando. ProChile organiza y provee ese bien público que es la organización y despliegue y la implementación de nuestra presencia en ferias internacionales. El año pasado estuvimos en 29, 502 empresas participaron y nos acompañaron. Oh, me pasé. Eso estaba hablando. 502 empresas participaron con nosotros en las distintas ferias. Pero también ProChile hace estas actividades que están aquí, que son interesantes y que no se resaltan mucho. Las misiones comerciales, por cierto, que los estándares, misiones más bien sectoriales muchas veces, la traída de compradores y la traída de periodistas. Aquí está Aileen, que no sé, ella es nuestra jefa de prensa, con Angeli no está, que son quienes organizan estas acciones muy importantes. Estos periodistas muchas veces también los entrevistan algunos de ustedes, representantes de los distintos gremios. Es una manera también de tener presencia afuera, por la repercusión que significa poder tener un despliegue en ese sentido de nuestros atributos por la vía de la actividad de estos periodistas en nuestro país. Y tenemos estos circuitos gastronómicos que son básicamente lo que todos ustedes conocen como las cenas sabores de Chile, que las hemos hecho en muchos lugares, que es un instrumento muy interesante, que da una opción muy significativa para nuestra oferta exportable del sector. Este año el año pasado estuvimos en 12 ciudades. Tenemos ese instrumento, además ProChile tiene distintos fondos concursables sectoriales, esto lo conocen y varios probablemente ustedes incluso no solo lo conocen, sino que lo ejecutan en el área silvopropia, industria y servicios. Ahí están los números de los proyectos en cada uno de los fondos concursables, y a mano derecha están otro instrumento bien interesante, que son las marcas sectoriales, que también es un proyecto que genera un bien colectivo
que permite a sectores específicos organizados cofinanciar, en este caso con ProChile y el Estado, acciones en torno a sus sectores en el extranjero y también en Chile. Esto viene importante también, que todo esto, y la oferta exportable de Chile mayoritariamente, obviamente está localizada en las regiones. Nosotros tenemos 15 oficinas a lo largo de Chile y por lo tanto nuestro despliegue necesariamente es intenso en ProChile. Ahora que existe el Twitter, por lo menos que nosotros lo usamos mucho más, yo cada semana me informo que Roberto está en Castro o que está en Antofagasta. Roberto ha hecho un trabajo muy importante y muy intenso, recorrer todas nuestras oficinas regionales y se ha reunido con los gobiernos regionales, con los consejos exportadores, lo que para nosotros, como digo, es muy significativo. Tenemos también una subdirección regional, no sé si está Marcela Aravena por ahí, que está a cargo de esta área también, que es la administración de nuestra red interna en Chile. Instrumentos nuevos que comenzamos a desplegar y queremos de alguna manera ir consolidando durante los próximos años. Este es un instrumento que el año pasado lo hicimos a propósito de los 45 años de la relación con China, pero resultó fantástico y lo queremos repetir, que es Chile Week. Le colocamos esa marca, que es básicamente el despliegue de nuestro país durante una semana en sus distintas expresiones, en este caso en China, con presencia ministerial, empresarial, cultural. Este año vamos a tener estudiantes. Tenemos una parrilla de acciones muy importantes. En China en particular nos acompaña, más bien lidera esta misión el expresidente Frei en su rol de embajador ante el Asia, lo que también le da un realce muy significativo a esta operación y a este despliegue. Fueron varios ministros el año pasado, este año pretendemos también. Este año lo vamos a repetir la primera semana de septiembre en China y primera de octubre en Estados Unidos. Estados Unidos es la última. De octubre en Estados Unidos, vamos a ir en Estados Unidos a Miami, Nueva York y Filadelfia. Por lo tanto, Ronald, es muy importante, por cierto, vuestra presencia y la suya en términos personales. Este es un instrumento que, como digo, creemos nosotros que va a tener un cierto realce. Esperamos que este año también sea un éxito, como lo fue el año pasado. Yo quise hacer un pequeño desarrollo de este tema de servicios, básicamente para resaltar la importancia que el gobierno y el área económica del gobierno le está dando a la exportación de servicios. Dentro de las medidas de competitividad, este es un área que se lanzó hace algunas semanas como una importante prioridad para poder priorizar la exportación de servicios. Este es un área compleja porque servicios se exportan de distintas maneras, desde que el consumidor viene a consumir servicios en nuestro país hasta la posibilidad de vender transfronterizamente. Por lo tanto, los instrumentos de apoyo y fomento son necesariamente distintos. No es lo mismo vender una asesoría ingenieril a vender un plano o vender turismo. Son distintas maneras de apoyar el servicio. Nosotros estamos también concentrados y ojalá creciendo desde el punto de vista del apoyo en este sector. Este año lo pudimos visitar y tuvimos acciones muy interesantes en esta área. Chile exporta videojuegos, Chile exporta cómics, Chile exporta documentales y hemos sido exitosos el último tiempo. Esta historia linda del oso fue apoyada por distintas instituciones del Estado de Chile, entre otros de nosotros. Nuestro agregado comercial en Los Ángeles le ayudó incluso desde lo práctico ese día del Oscar. Después en el coffee les puedo contar los detalles, pero fue interesante la anécdota. Lo que ustedes vieron vestido ahí tiene una historia. Esa es la anécdota, pero nosotros acompañamos esta internacionalización y venta de este producto, por ejemplo, y esta exportación de servicios. Por lo tanto, queremos darle un énfasis importante. Este año en particular, en una semana, vamos a lanzar un programa, además, específico en relación a la exportación de Chile por la vía digital. Chile Exporta Digital, por ahí está el logo, que es básicamente tratar de incorporar, sobre todo a las pymes, a la posibilidad que exporten remotamente y que desde su oficina puedan exportar utilizando las plataformas digitales que hoy día
son tan significativas, ya no solo en la venta en el mercado doméstico, sino que en la exportación. Hoy día, el otro día leía, aproximadamente el 12% de lo que se exporta en el mundo ya se hace por la vía digital. Nosotros firmamos un convenio con Alibaba el año pasado. Este programa Chile Exporta Digital lo que viene es a darle una concreción a ese convenio y otro. Y por cierto, el año pasado estuvimos en Expo Milán. Aquí está Lorenzo Constant, que fue fundamental en la conducción de este proyecto país y de este gran ejemplo de alianza público-privada que fue la participación de Chile en la Expo Milán. Allí hay algunos números que reflejan aquello. La próxima Expo es en Dubái el año 2020. Nos queda tiempo para prepararnos. Ojalá que seamos tan exitosos como fuimos ahora. 1.200.000 personas nos visitaron en la Expo Milán y tuvimos una presencia variada e intensa, pública-privada, en nuestro pabellón, que además fue un ícono del punto de vista de la presencia de nuestro país en esa feria. Ganamos muchos premios. Aquí el arquitecto se trajo muchos premios, que yo supongo, Lorenzo, que en algún momento los tendremos para exponerlos en alguna parte, respecto incluso al propio pabellón, que tuvo, como digo, en sí mismo un éxito importante, pero aquí lo significativo es que Chile tuvo una presencia muy relevante en esta feria, donde de alguna manera nos diferenciamos, lo que también es importante desde el punto de vista de esta lógica de participar en los mercados internacionales. Esperamos pronto tener información final de dónde va a estar finalmente instalado este pabellón en nuestro país, que por lo pronto está en los barcos, viniendo de vuelta en los distintos, más de 50 containers, Lorenzo, entiendo que vienen para instalarse en algún lugar de nuestro país y por lo tanto también que la ciudadanía lo pueda gozar, ojalá que acompañado con un proyecto interesante dentro también de ese pabellón. El día 28 finalmente vamos a lanzar este Consejo para la Competitividad de la Exportación, que es de bienes, que es el símil que se lanzó en materia de servicios. Varios de ustedes son parte probablemente y serán integrantes de este consejo como gremios. Esto para nosotros es una institución muy importante porque nos permite trabajar nuevamente en el día a día y en la realidad del comercio. En su momento fue muy impulsado también por ASECMA, y para nosotros creo que esta va a ser una institucionalidad muy relevante. Ya hay muchas áreas concretas y muchas medidas que se han tomado. En esta reunión del 28 las reportaremos y probablemente también esbozaremos una agenda importante hacia el futuro. Y para terminar, simplemente 2 láminas. Todo esto redunda, y ese finalmente el objetivo nuestras negociaciones, nuestra participación en los foros multilaterales, nuestra labor de promoción, es tratar de incorporar más empresas, actores a la exportación para que este sea y siga siendo un eje de crecimiento y desarrollo económico. Y tenemos algunos indicadores que así lo reflejan, básicamente que muestran la diferencia entre número de mercado, permanencia de mercado, entre aquellas empresas que usan los instrumentos de ProChile y aquellas empresas que no usan los instrumentos de ProChile. Ahí hay un par de indicadores que dan cuenta de esto. Y como esta es una, además, formalidad, todo lo anterior lo hicimos el año pasado, gastando prácticamente toda la plata que tuvo a bien asignarnos nuestro querido Ministerio de Hacienda. Gastamos el año pasado prácticamente el 95% de todo lo que se nos asignó, que es aquel indicador tradicional de ejecución presupuestaria, que a veces suele ser un desafío también en sí mismo. Gastar la plata, gastarla bien, es un desafío importante. El año pasado tuvimos, como digo, una buena ejecución. Esperamos este año, por ahí está Yorna Morales, nuestra jefa administrativa, esperamos este año llegar a un guarismo más cerca del 100%. Muchas gracias por vuestra presencia y tenemos un espacio para preguntas. Disculpo lo largo, quería contarles todo esto. Muchas gracias.
Agradecemos a don Andrés Rebolledo y como él ha señalado, a continuación viene un espacio de preguntas. Habrá una funcionaria, Marcela Rojas, el que necesite micrófono para hacer la pregunta, levanta la mano y vamos a ir en orden entonces avanzando en esta parte de la ceremonia. ¿Preguntas? Por favor le pido a la persona que la quiera hacer, se identifica con su nombre y si corresponde a algún tipo de organización, por favor también señala a qué organización pertenece. Fue muy claro, parece, Andrés, ¿eh? Ahí hay una primera pregunta. Sí, buenas tardes, mi nombre es Zoila Bustamante Cárdenas y soy presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile. Más que una pregunta es darle las gracias porque nosotros el año pasado fue la primera vez que participamos en un proyecto de ProChile que fue la Conferencia de los Océanos. Así que ahí quiero darle las gracias a la Cancillería y a ustedes porque fue un gran apoyo que dieron a nuestra organización, que fue la única de pescadores artesanales que estuvo paralela a la conferencia también actuando en una reunión internacional donde hubieron 14 países presentes de Latinoamérica y Centroamérica. Así que eso quería transmitir y darle las gracias a la Cancillería por el apoyo. Siguiente pregunta. Estamos bien, entonces, con un aplauso cerramos esta cuenta pública 2015 de Direcon. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y los invitamos a continuación a compartir un café y la anécdota que nos prometió Andrés. Buenas tardes.